Hola con todos y bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal y el día de hoy les vamos a explicar cómo hacer nuggets de pollo. Materia prima e insumos son los siguientes: 900 gramos de carne de pollo, 4 rebanadas de pan molde, 170 mililitros de leche evaporada, para rebozar 2 unidades de huevo, para el empanizado 150 gramos de pan molido, 150 gramos de chuño. Condimentos: 1.5 gramos de sal, 1 gramo de pimienta, 1 gramo de comino, 1 gramo de glutamato monosódico, es opcional para potenciar el sabor. En cuanto a los equipos, se necesita una licuadora, una cocina, congelador y balanza. Materiales: envases o recipientes, tabla de picar, cuchillo y cucharones. A continuación tenemos el diagrama de flujo para la elaboración de nuggets de pollo, el cual consta de 14 operaciones. Además, queremos recordarles que es muy importante mantener la higiene e inocuidad de nuestros alimentos. Para esto tenemos que utilizar guantes, tapaboca, cofia y una bata o ropa limpia. Primera operación: recepción. Se recibió el pollo procedente del mercado de abastos. Se evaluaron parámetros de calidad en la carne de pollo, como selección, clasificación, rendimiento cárnico, características organolépticas, así como el color, aroma, textura, etc. En cuanto a los otros insumos, se verificó sus condiciones organolépticas también y las fechas de caducidad correspondientemente. Segunda operación: lavado. Se realizó un lavado por aspersión con agua corriente con el fin de eliminar ciertas impurezas obtenidas durante la manipulación, durante la compra o durante el beneficio del animal, así como también el transporte. Tercera operación: pesado. En esta operación se procedió a pesar toda la materia prima e insumos necesarios de acuerdo a la formulación planteada. Cuarta operación: troceado o picado. En esta operación se realizó de forma manual, empleando un cuchillo de acero inoxidable para facilitar la operación de molienda posteriormente. Se procedió también a deshuesar la carne de pechuga de pollo con el fin de aprovechar al máximo su carne y asimismo obtener un buen rendimiento cárnico durante la elaboración de nuggets. Y como se mencionó, posteriormente se procede a picar o trocear la carne de pollo de manera manual con la finalidad de agilizar el proceso de molienda y la obtención de un buen rendimiento. Quinta operación: molienda. La carne previamente picada fue sometida a molienda con el fin de obtener una masa cárnica de manera homogénea y consistente. Dicha operación se realizó en una licuadora doméstica. Siguiente operación: hidratado.
Esta operación consiste en remojar o hidratar el pan en la leche evaporada para formar una masa que se usará posteriormente. 10ª operación, mezclado. En esta operación se fue integrando uno a uno los siguientes componentes. Se añadió la mezcla de leche evaporada con pan de molde, también los condimentos como son la sal, pimienta, comino y el glutamato monosódico. 11ª operación, formado. En esta operación se logra la consistencia adecuada de los nuggets para que no se desintegren durante los pasos posteriores. 12ª operación, rebozado. Esta operación consiste en pasar primero nuestra mezcla de masa de carne de pollo por harina o chuño y posteriormente esta mezcla tenemos que pasarlo o cubrirlo con huevo batido. 13ª operación, empanizado. En esta operación se suma un ingrediente al paso anterior, el pan rallado. Por lo tanto, para nuestra mezcla de pollo se pasará primero por harina, huevo batido, para terminar finalmente en esta operación pasándolo por pan rallado. 14ª operación, congelado. Esta operación tuvo el fin de que nuestra mezcla tuviera más consistencia y estuviera más firme a la hora de fritar. 16ª operación, fritado. Esta operación consistió en calentar el aceite vegetal en un sartén usando una cocina doméstica a una temperatura aproximadamente de 180 grados Celsius por un tiempo de 3.5 minutos y se usó una relación aproximada de 2.5 litros de aceite por cada 50 gramos de nugget. Posteriormente se dejó enfriar los nuggets a temperatura ambiente aproximadamente 25 grados Celsius durante un tiempo de 10 minutos y sobre papel absorbente necesario para el aceite. Y finalmente obtenemos los nuggets de pollo, que es un alimento compuesto parcialmente, como hemos visto, de carne de pollo, que esta es finamente picada y bueno, en algunos casos se le añade lo que es la piel de pollo, también se le agregan lo que son los huesos triturados, grasa, cartílago y también otros aditivos adicionales a los que hemos utilizado para este fin. Muchas gracias por su atención.